igual no estamos tan tarde. Bueno, buenas noches a todos. Gente, como siempre, muchas gracias por venir. Recuerden siempre que pueden hacer por aquí, esperen que tipeo. Hola a todos. En la parte de chat pueden en cualquier momento hacerme alguna consulta, cualquier pregunta. Está en la parte, siempre hago lo mismo, tengo que levantar la izquierda, derecha de su pantalla, ¿no? Y hoy lo que vamos a ver esencialmente es un texto muy interesante que es parte de la enseñanza de Prajna Paramita. Yo quería hablar un segundito primero sobre esta enseñanza en sí, para después comenzar ya el texto directamente. La enseñanza de Prajna Paramita es una enseñanza que surge con el surgimiento del Mahayana. Podríamos llamarla quizás el corazón mismo del Mahayana. Y no es extraño que el texto llamado el Sutra del Corazón, y que se es considerado el principal sutra de todo el Mahayana, es un texto de Prajna Paramita. Prajna Paramita significa como la sabiduría, la perfección de la sabiduría, y tiene que ver con la forma en que los budas realmente comprenden o captan los fenómenos, lo cual es muy difícil de expresar porque justamente está más allá de la dualidad. Recordemos que en el budismo lo principal que nos ata al samsara es la ignorancia, la avidya. Por lo tanto, la sabiduría es aquello que nos libera esencialmente. La soteriología del budismo está basada en sabiduría. Con lo cual, es muy importante la sabiduría. Y aparte uno, generalmente cuando uno está intentando entrenarse en un camino, es bueno tener un modelo, ¿no? Si uno, por ejemplo, quiere ser jugador de fútbol, va a estar muy bueno ver jugadores de fútbol buenos como Messi o Maradona o los que sean, para poder saber, bueno, así juega un jugador realmente increíble. Cuando uno quiere ser político, por ejemplo, uno tiene modelos generalmente a los que uno aspira. El problema que uno tiene con los budas es que realmente es difícil de entender cómo piensan y cómo hacen y cómo perciben. Generalmente la literatura del canon Nikaya, es más prescriptiva, es decir, explica cómo hay uno que entrenarse para llegar a, pero vuelca muy poco, no hay una explicación, no hay una expresión del proceso o de la forma en que un Buda percibe. Es más, cómo tenemos que hacer nosotros para llegar a ser Budas. Pero es muy difícil de transmitir porque justamente es no dual y por lo tanto está más allá del lenguaje. Prajna Paramita es un género y es una deidad, es quizás la deidad en el corazón de todo el budismo mahayana, que intenta transmitir esa sabiduría, que intenta transmitir esa experiencia de iluminación de forma muchas veces hasta contradictoria si uno lo viera en términos dualistas, ¿no? El famoso, la forma es vacuidad y la vacuidad es forma del sutra del corazón. Pero el Sutra del Corazón, que probablemente es el más conocido, no es el único, es un género. Hay múltiples. Está la Prajna Paramita grande, la Prajna Paramita en 800.000 líneas, en 150.000, en 100.000, la Prajna Paramita en 8.000 líneas. Son muchos textos y textos y textos que trabajan con diferentes aproximaciones a la vacuidad, ¿no? La experiencia de vacuidad y luminosidad, que es la base del budismo mahayana en general y tántrico en particular. En este caso, la Prajna Paramita es una revelación que la deidad Prajnaparamita y el Buda Shakyamuni hacen a Vajrapani, quizás uno de los más importantes bodhisattvas, y en el Tantra seguramente probablemente el más importante, dado que Vajrapani es el guardián de los secretos tántricos, es decir, es aquel que es el custodio de todo el conocimiento esotérico en el budismo. Si bien obviamente hay muchísimas deidades dentro de los sistemas esotéricos, Tara, Hebadra, Uyasmaya, Yamantaka, quien tiene la función básica de custodio de ellos es Vajrapani. Y en este texto, Vajrapani le pide al Buda Shakyamuni que le explique esencialmente cómo debería un bodhisattva entrenarse para llegar a ser un Buda completamente despierto. Y la respuesta del Buda Shakyamuni es muy simple, es muy concisa, pero es muy interesante. Sin más, déjenme leerles el texto, que es menos de una hoja, y después yo iré comentando algunas partes. El Sutra de Vajrapani sobre la perfección de sabiduría. Arya Prajna Paramita Vajrapani Mahayana. Homenaje a los Budas y los Bodhisattvas. Así lo he oído. En aquel tiempo el Bhagavan estaba residiendo en Raja Grija, el pico de los cuervos. En aquel tiempo el Bodhisattva Vajrapani estaba presente en su asamblea. Vajrapani se levantó en su asiento y le dijo al Bhagavan: ¿cómo debería entrenarse un Bodhisattva
en la perfección de la sabiduría? El Bhagavan respondió: él o la Bodhisattva Vajrapani debería de entrenar la omnisciencia a través de la no producción de todos los fenómenos. Además, debería entrenar la omnisciencia a través del hecho de que todos los fenómenos, las formas, las sensaciones, las concepciones, las formaciones kármicas y la conciencia carecen de una existencia por sí mismo, carecen de signos propios, son ilusorios y no pueden ser aprehendidos. Él o ella debería entrenar la omnisciencia a través de la vacuidad del sujeto, la vacuidad del objeto, la vacuidad de ambos, sujeto y objeto, la vacuidad de la vacuidad, la gran vacuidad, la vacuidad absoluta, la vacuidad relativa, la vacuidad no condicionada, la vacuidad infinita, la vacuidad sin principio ni fin, la vacuidad del no repudio, la vacuidad de la naturaleza primordial esencial, la vacuidad de todos los fenómenos, la vacuidad de características propias, la vacuidad de la no aprehensión, la vacuidad de la no existencia, la vacuidad de una entidad inherente, la vacuidad de la no existencia de una entidad inherente. La perfección de la sabiduría Vajrapani es la madre de todos los Budas en los 3 periodos de tiempo. Ella, la madre, ha sido enseñada como el mantra del sabio: Om Muni Muni Mahamuniya Swaha. Repitamos un par de veces este mantra. Om Muni Muni Mahamuniya Swaha. 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 Aquellos que aceptan esta perfección de la sabiduría aceptan todas las manifestaciones de los Budas en los 3 tiempos, adquieren el recuerdo de todas sus vidas anteriores, dejan atrás todos los renacimientos desafortunados, obtienen el fruto del camino a partir de la acumulación del mérito, siempre y en cada vida se encontrarán con los Budas, los Bhagavanes, obtendrán siempre el pensamiento de la iluminación. Así lo dijo el Bhagavan, y el Bodhisattva Vajrapani, junto con el mundo entero, con sus dioses, hombres, asuras y gandharvas, se regocijaron ante la enseñanza del Vajrapani. Así termina la enseñanza para Vajrapani del Prajnaparamita. Bueno, ¿qué es complejo? Es complejo para ser muy pequeño, sí. ¿Cuál es el foco básico? Tiene 2 o 3 partes básicas, ¿no? En primer lugar, lo primero que hace es la presentación. Está en Rajagriha, el Príncipe de los Buitres, el Buda, donde enseña la mayor parte de los sutras esotéricos. Bodhisattva Vajrapani, que como ya he dicho era el guardián de lo esotérico, aparece y pide cómo debe ser entrenado un Bodhisattva. Y lo que plantea el Buda es que el Bodhisattva se libera a través de la omnisciencia. Ahora, la omnisciencia no es como nosotros generalmente entendemos la capacidad de saber todo automáticamente y en todos los tiempos simultáneamente, sino la omnisciencia en el budismo es la capacidad del Buda de penetrar todos los fenómenos mediante el hecho de que comprende cómo surgen y comprende su esencia básica, que es la vacuidad. Recordemos que la vacuidad no es que no existan, sino que existen de manera relacional. Es decir, no hay un fenómeno que exista por sí mismo. Y esa existencia relacional carece de una entidad propia. Cuando nosotros llamamos una cuestión mesa, es una denominación puramente corriente, ¿no? Es una coloquial. Yo podría decir que una mesa, no existe una imagen o una idea perfecta de una mesa, como sería en la filosofía platónica, aparte de lo que yo provisionalmente llamo mesa. Pero la mesa puedo separar las patas, puedo pensar que es la madera, puedo romperla de hecho, y sin embargo no hay nada en sí que deje de ser mesa. Yo siempre digo, esta es la imagen clásica, por ejemplo, podría ser, la imagen clásica es con un carro, pero por ejemplo podemos pensar con una guitarra. Cuando yo una guitarra agarro y le cambio, por ejemplo, una cuerda, cuando yo una guitarra, por ejemplo, le cambio el puente, cuando le cambio el clavijero, la voy cambiando a lo largo del tiempo, yo puedo decir, bueno, sin embargo sigue siendo mi guitarra, pero si sus componentes han cambiado, ¿hasta qué punto es la misma guitarra que era cuando era al principio? Y aún la misma guitarra puede irse rompiendo, puede irse rajándose. Sin embargo, yo no puedo romper una parte que llega, este es el corazón de la guitarra. La guitarra es un conjunto de cosas que también depende de mi idea de lo que es una guitarra
y depende de la función que yo le dé. Probablemente para un perro una guitarra no tenga la misma existencia que tiene para un humano. Esta falta de una existencia inherente de algo que sea único, irrepetible y solamente eso, que no existe de forma relacional, es lo que estamos llamando como vacuidad. Lo que está diciendo aquí es que no hay ningún fenómeno que se produzca. Esto es una vuelta al principio del Mula Mayamaka Karika de Nagarjuna, que empieza con el que no existe la producción de los fenómenos. No existe la producción de los fenómenos, ni su cese, ni su no existencia, que implicaría que existe una existencia, por el hecho de que en realidad los fenómenos no existen como sí. Existen de forma relacional, pero no existen de la forma que nosotros imputamos. Es decir, todo lo que nosotros vemos no está siendo producido, no surge en un momento, porque en realidad lo que nosotros vemos es una imputación principal nuestra. Y esta falta de una existencia que digamos, sólida y unívoca, es lo que estamos llamando vacuidad. Aparte, le dice el Buda Shakyamuni, tiene que comprender, tiene que tener esa omnisciencia, la comprensión de cómo los fenómenos se surgen de forma interdependiente, interrelacionada y vacuos de su propia existencia, que no solamente existen en los fenómenos externos, sino en todos los componentes internos, ¿no? Forma, sensación, percepción, formaciones kármicas y conciencia, que son los 5 skandhas, que es la forma más simple de establecer la psicología budista. Entonces dice, aún todos los fenómenos, uno podría decir, bueno, quizás los fenómenos externos son todos vacuos, pero yo sigo siendo yo sigo siendo una cuestión unívoca y tengo un alma o tengo un ser irreductible. Lo que está explicando es, aquí tampoco existen. Dice, son ilusorios y no pueden ser aprehendidos. Entonces, una vez que uno pudo aprender tanto la vacuidad de la propia existencia como los objetos externos, va acá diciendo, hay que entender que el sujeto uno es vacuo. El objeto que uno ve es vacuo. La interrelación de ellos también es vacua, porque también depende de factores externos. Que nosotros, por ejemplo, veamos un avión en el cielo, depende de un montón de objetos, de factores. Que haya luz solar, que el avión esté volando en ese momento, que nosotros estemos mirando para arriba. Aún el concepto de vacuidad mismo es vacuo, dice. Hay una vacuidad que es absoluta de existencia y una vacuidad que también es relativa, que es la vacuidad que tiene que ver con el simple hecho de nosotros plantearlo como un concepto. El mismo concepto tiene una existencia relativa postulada por diferentes filósofos. Esencialmente lo que está diciendo es que todos los fenómenos, todas las características propias y aún la no existencia de características propias son fenómenos vacuos. Entonces, esta comprensión de la vacuidad, dice, la perfección de sabiduría, es esencialmente la madre de todos los Budas. Todos los Budas surgen de la comprensión intrínseca, de la comprensión de la naturaleza intrínseca de los fenómenos, que es vacua y luminosa, tienen forma, y cuando uno comprende, cuando uno realmente asienta la no existencia de los fenómenos, de la forma que uno los plantea, sin embargo los ve, los percibe, como dice, ilusorios, ¿no? No pueden ser aprendidos como un sueño. En el momento que uno comprende la naturaleza onírica de la vida, esa es la madre de todos los Budas. Dice, es la madre de los 3 Budas, Vajrapani, en los 3 periodos de tiempo, es decir, es en el pasado, en el presente y en el futuro. No surgirá un Buda que no haya surgido de Prajnaparamita. Y luego, interesantemente, se enseña el mantra de Prajnaparamita. Y Prajnaparamita generalmente, como deidad, tiene varios mantras. Más famoso, que es el del Sutra del Corazón, es el Gate Gate, Om Gate Gate, Paragate, Prasam Gate, Bodhiswoha. Pero aquí es una cosa interesante. En vez de explicar ese mantra, explica el mantra del Buda Shakyamuni. Om Muni Muni Mahamunaya Swaha. Esto es interesante porque esto lo que hace es iguala, esencialmente, a Buda Shakyamuni con Prajnaparamita. Las enseñanzas de Buda Shakyamuni son Prajnaparamita. Son una forma de poder mostrar y de poder llevar a los seres de este mundo Saha, que es el conjunto de mundos donde vivimos, a Prajnaparamita misma. Y la enseñanza en sí es la deidad. Esto es importante porque muchas veces uno tiene la impresión que hay una deidad que está asociada a un ciclo de enseñanzas, ¿no? Como que está la deidad y la deidad revela el ciclo de enseñanzas. Acá el cuerpo mismo de la deidad es la enseñanza. El texto es el cuerpo, su mente es sus conceptos y la recitación es esto. Son las palabras que son el texto. Entonces los textos mismos son sagrados, no porque una deidad los dictó o porque los consagró, sino porque los textos mismos son la deidad.
Y la deidad es la sabiduría última, ¿no? Es la omnisciencia en el sentido budista. Y esa omnisciencia surge de la enseñanza del Buda Shakyamuni, con lo cual está perfecto y tiene totalmente todo sentido que el mismo mantra de Buda Shakyamuni sea el mantra que lleve a la perfección de la sabiduría. Entonces, lo que dice luego es que, y aquí, bueno, después de esa parte, el Buda Shakyamuni explica esencialmente qué es lo que uno consigue con la perfección de la sabiduría. Se aceptan todas las manifestaciones de los fuegos tres tiempos, adquieren el recuerdo de todas sus vidas anteriores, dejan todos los renacimientos desafortunados, obtienen el fruto del camino, a partir de la acumulación de mérito, siempre en cada vida se encontrarán con los Budas, los Bhagavanes, obtendrán el pensamiento de la iluminación. Esto es interesante, sobre todo el tema del mérito, porque esencialmente en el budismo hay dos grandes pilas. La pila del mérito, que es la pila de las buenas acciones, la disciplina, toda la parte conductual que uno hace, y la pila de la sabiduría, como uno va comprendiendo cada vez la realidad de forma más clara. Es interesante porque la mayor parte de las religiones hacen, y las filosofías hacen como dos, eligen uno u otro. El 99% de las religiones generalmente hace foco en la parte que llamaríamos mérito. Son las acciones, son los misbot, las leyes, los mandamientos, cómo uno debe comportarse y cómo uno debe sentir. Eso en el budismo está puesto como mérito. Pero al mismo tiempo tiene un componente que tiene que ver con la sabiduría, con la comprensión, no la comprensión intelectual, sino la comprensión experiencial de la realidad y cómo eso informa al, a la otra pata, a la pata de la conducta. Por eso, generalmente lo que se dice en el budismo es que hay tres pilares. Está el pilar, voy a decir así, el pilar de la meditación, que es el pilar por mediante el cual uno indaga en la realidad. Ese pilar nos da más sabiduría y esa sabiduría nos da una mejor conducta. La mejor conducta está más adecuada a la sabiduría que ganamos, sostiene la meditación y la sabiduría. La sabiduría informa a cómo meditar y a cómo comportarse y la meditación permite que la interrelación uno pueda avanzar más en soporte de las otras dos. Esencialmente son tres pilares importantes y están puestos en estas dos acumulaciones. Mediante la perfección de la sabiduría, dice el Buda Shakyamuni, uno completa el pilar de méritos y el pilar de sabiduría. Porque la misma búsqueda de la sabiduría va haciendo que uno se comporte de forma más meritoria naturalmente. No de forma impuesta, no de forma, por así decirlo, legalista de hay que hacer esto por esto, sino que uno realmente comprende la interdependencia de todas las acciones y naturalmente intenta actuar de forma correcta. Entonces, por supuesto, como todo en todos los sutras, el Bhagavan termina su enseñanza y todos los bodhisattvas y budas y todos los seres presentes, por supuesto, se, se regocijan. Entonces, siendo este otro Buda este otro sutra de sabiduría en sí, otro sutra de Prajnaparamita, ¿cómo podemos practicar? ¿Cómo podemos relacionarnos con esto? Bueno, hay dos o tres formas que uno puede integrar esto. La forma más simple, lo que yo siempre aconsejo, es intentar todos estos sutras que son tan pequeños, memorizarlos. Porque aunque uno no los memorice palabra con palabra, palabra por palabra, es bueno poder mantener el concepto de cada uno de los sutras en la mente. De esa forma uno lo puede ir aplicando constantemente. Son sutras muy simples, em, son sutras muy portables, ¿no? Y son sutras que permiten de alguna forma eh, ser leídos rápidamente. Uno los puede leer en 5 segundos. Al mismo tiempo, son sutras muy profundos, como el Sutra del Corazón, como el Sutra de Prajnaparamita de una sola letra, y que requieren volver y volver constantemente, y tomar las dos o tres ideas bases que muestran ahí, y aplicarlas, y aplicarlas, y aplicarlas, e investigarlas en meditación. Buscar realmente dónde está, por ejemplo, dónde reside en mi cuerpo aquello que yo llamo yo. Buscar dónde reside en una mesa la identidad de la mesa. Reside en su función, reside en su forma, reside en la tradición. ¿Dónde reside? Y constantemente preguntarse y volver y volver. Y aparte de este tipo de acción meditativa analítica, también hay una parte muy importante, que es la parte de meritoria, que es, en este caso, repetir el mantra de Buda Shakyamuni constantemente, intentar, con devoción, intentar acercarse a esta concepción. Va a haber momentos en los cuales intelectualmente no vamos a poder.
Y la verdad que es imposible, yo creo, captarle el Prajnaparamita de forma intelectual. Pero es muy importante abrirse y más allá del intelectual, intentar comprenderlo visualizándolo, repitiendo el mantra, leyendo sobre su vida, intentar de alguna forma captar esas pistas, yo diría ese gusto, ¿no? Que tiene justamente la sabiduría mostrada de forma completa. Con lo cual, este pequeño texto puede ser la base de una gran práctica. Todos los textos de práctica para mí se consideran textos completos y son textos definitivos dentro de la corriente Mayamaka, con lo cual son muy ricos y yo aconsejo a todo el mundo que si puede sentarse a practicarlo, a leerlo y esencialmente a reflexionar y meditar sobre estos textos, siempre lo hagan, ¿no? Nosotros este mes vamos a estar focalizándonos bastante en Prajnaparamita y me gustaría que todos ustedes, si tienen ganas, yo este texto lo voy a poner también en nuestra página, en el blog, por favor lo lean y por lo menos leerlo un par de veces yo creo que va a ayudar como para uno empezar a identificar qué partes son interesantes y qué partes cuestan realmente. Y si uno lo hace así, yo les puedo asegurar que es el principio de un camino muy rico, muy lleno de satisfacciones y que es yo creo la forma más directa que uno puede desde leer un texto y practicarlo sin tener la gran suerte de tener un Buda vivo como Santiago Psiquetrín o Khenpo Padawan o algún Rinpoche que puedan realmente mostrarlo. Por supuesto, siempre especialmente dentro del Tantra no existe, sino existe el Guru, el Lama, pero siempre obviamente es mucho mejor tener la posibilidad de ver a una persona que sea la encarne paramita vivo frente a ustedes. Pero si uno por ahí no tiene la posibilidad o por ahí realmente no quiere primero tener otro tipo de aproximación, si tenemos que elegir algún tipo de texto que realmente intente condensar la experiencia y la expresión de los Budas, yo creo que no hay mejor texto que estos, ¿no? Que todo lo que es Prajna Paramita. Así que bueno, gente, voy a estar subiendo todo ahora en 5 minutos al blog. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, pregunta o consulta, por supuesto, estamos siempre, pueden pasarnos por el chat. Si no, nos pueden encontrar en la página, en el blog del Buda en la Yerba, o en la página de Facebook, o en la página de la Yakia. Y espero que les haya gustado a todos. Y nos vemos en 2 semanas cuando de otro texto de Prajna Paramita. Salam Mangalam. Hasta luego.